Y al respecto, ¿cuántos capitalinos viven en situación de riesgo debido al deterioro de los inmuebles que habitan? Mire, la cifra asciende a 1 millón de personas. Es por ello que desde la Asamblea Legislativa se solicitó destinar 30 millones de pesos para el mantenimiento de la infraestructura en unidades habitacionales y 10 millones de pesos para el diseño de programas internos de protección civil de estos espacios. Y es que, según datos de la Procuraduría Social, en la Ciudad de México existen 8,485 conjuntos habitacionales y en ellos habita una cuarta parte de los capitalinos, es decir, se trata de más de 3,5 millones de personas, de las cuales casi el 29% están en inmuebles que llevan tiempo de no recibir un mantenimiento adecuado. Y ante esta situación, la diputada Elena Segura señaló que es indispensable que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea considere en el presupuesto 2018 la asignación de los recursos necesarios para estos inmuebles.